Les damos la bienvenida a la unidad número 4 de Historia de las Instituciones para el cursado inicial de esta tecnicatura. Es increíble que estemos ya en el trayecto final, por lo menos en la segunda etapa así, de esta materia y de la cursada de la materia en la unidad 4, que específicamente se va a dedicar a pensar en los nuevos golpes de Estado, un poco en función del trayecto previo de la unidad 3, en el que veíamos los nuevos modelos de Estado y ahora cómo entre esos nuevos modelos de Estado se dio paso a las fracturas democráticas y a una seguidilla en realidad de golpes de Estado, de interrupciones en las instituciones democráticas de Argentina entre 1955 y 1983. Como ven, en ese periodo tenemos la concentración de la mayoría de los golpes de Estado y de los de más larga duración, así como los de mayor incidencia en la definición de las instituciones estatales, en la definición del arco político, de la arena política y de la vida de la sociedad, por supuesto, también, que ya vimos en la unidad anterior que eso no está ajeno y no es independiente, no es absolutamente independiente. En ese sentido, esta unidad que se denomina Nuevos Golpes de Estado y Redefinición de las Agencias Estatales va a tener por objetivo acercarles a ustedes un material ya puesto a disposición y un conjunto de clases teóricas, por supuesto, que tengan por objetivo entonces pensar no solo en los golpes de Estado, sino en cuáles son las instancias, me corrijo, cuáles fueron las instancias de participación democrática, de participación ciudadana y de convivencia y tensiones, por supuesto, entre esa convivencia, participación ciudadana por un lado, y las interrupciones democráticas por otro, ¿no? Pero sin desatender ello a algo que entendemos con el equipo de cátedra que es fundamental en su formación en la tecnicatura y que responde a los recambios en las agencias estatales, sobre todo porque, en términos generales, los golpes de Estado, por supuesto, se vinculan a los procesos de fractura democrática en términos iniciales y de violación a los derechos humanos en un segundo momento, sobre todo a partir del golpe de Estado del 76. Además de todo esto, nos parecía necesario conversar con ustedes, y por ello la selección de la bibliografía que tienen, sobre el impacto que tienen en las agencias estatales, en la composición de las agencias estatales y definición de estas a los golpes de Estado, ¿no? En ese sentido y sobre esos ejes temáticos, entonces vamos a estar conversando en esta unidad número 4. Vamos a partir del golpe de Estado de la denominada Revolución Libertadora en 1955. Vamos a avanzar sobre el interregno de Guido, que fue un intento de golpe de Estado que produjo una fractura, un desplazamiento en la elección de las autoridades democráticamente electas, aunque con una nota a pie en esa democráticamente electas, porque hay una proscripción de un partido político y ello nos lleva a pensar también en una democracia incompleta, por lo menos, ¿no? Avanzamos entonces hacia un nuevo golpe de Estado en 1966 de la denominada Revolución Argentina para llegar finalmente al golpe del 76. Vamos a avanzar, sí, con un eje puesto en los golpes de Estado con un objetivo, ¿no? Esto tiene una, si ustedes quieren, una intencionalidad, espero no tendenciosa, sino una intencionalidad formativa, para que pensemos en conjunto cómo esas interrupciones democráticas también afectan a las agencias estatales y a esas instituciones que tienen un carácter más bien pretendidamente permanente, ¿no? Incluso desde las definiciones más conceptuales y teóricas que veíamos en la unidad número 1, lo que allí encontramos es que, bueno, parece que las agencias estatales y sobre todo las burocracias pretendidamente apolíticas no sufren ninguna turbulencia, ninguna modificación en estos cambios en los signos políticos. Y lo que vemos es que, bueno, se da todo lo contrario, de hecho, hay modificaciones. Vamos a detenernos un momento también a conversar sobre los procesos de proscripción. Seguramente algunas personas que estén escuchando este video saben de la existencia de proscripciones políticas a manos de las dictaduras y de procesos de reparación que todavía están en, eh,
en vigencia, que todavía se está reclamando por la reparación de ese derecho laboral. Entre otros, ¿no? Por supuesto que la violación a los derechos humanos es un proceso que sigue vigente, pero entendíamos también que recostarnos sobre ese periodo mucho más visitado y más conocido nos iba a reforzar un discurso que ya es conocido, que es muy importante de conocer, pero que nos parecía necesario entonces complementar con esta otra pata, si ustedes quieren, más pensada para la formación específica y que tiene que ver con las agencias estatales y la administración pública, que es el objeto general que tiene la formación de esta carrera de pregrado. En ese sentido, entonces, además de trabajar con las prescripciones, las composiciones de las agencias de Estado, por supuesto vamos a revisar la violación a los derechos humanos, porque bueno, tiene una relevancia no solo histórica, sino también en la actualidad y en los debates actuales, ¿no? Y allí es importante tener también elementos que permitan interpretar a qué se hace referencia cuando se habla de terrorismo de Estado, porque no es lo mismo decir simplemente que es una dictadura, hacer referencia a este concepto. ¿Sí? Vamos a recorrer algunos de esos aspectos también para que ustedes tengan herramientas conceptuales y puedan entonces eh, tener esta formación, si ustedes quieren, desde una perspectiva más desde los derechos humanos, que es hacia donde apunta actualmente la administración pública. De hecho, hace 2 días nos llegó por prensa, ¿no? La adhesión a una ley que es transversal a todos los ministerios y que apunta a la formación en este sentido y nos parecía bastante importante también ya desde el principio, por lo menos aclarar y ofrecer las herramientas a quienes están cursando esta tecnicatura en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, vamos a trabajar principalmente con 3 ejes temáticos en esta unidad que se denomina Nuevos Golpes de Estado y Redefinición de las Agencias Estatales. Los procesos de proscripción va a ser uno de esos ejes temáticos. El segundo van a ser las fracturas democráticas y ahí nuevamente vamos a pivotear en esta dicotomía, ¿no? Entre los gobiernos democráticos, ya anticipo, vamos a decir semidemocráticos, no democráticos a secas, y los golpes de Estado o las fracturas en esas democracias, por un lado. El último eje temático de trabajo de esta unidad responde al terrorismo de Estado, ¿sí? Nuevamente, y esta aclaración creo que siempre vale la pena traerla a los videos y a la mesa de trabajo. Los periodos que tomamos en las unidades, esto ustedes ya lo vieron, los periodos que tomamos son amplios y por lo tanto la perspectiva que priorizamos de historia de las instituciones no apunta a una mirada secuencial, cronológica, que vaya gobierno por gobierno. Nos interesa que ustedes tengan una mirada más amplia, con herramientas conceptuales y teóricas, pero también con procesos sociohistóricos que les permitan interpretar después las agencias estatales en las que tiene por objetivo que se inserten o que en el caso de quienes estén trabajando tengan mejores herramientas aún de las que ya tienen y son buenas. En ese sentido, entonces, vamos a estar como trabajando en estas preguntas, en estos ejes temáticos, y por ello también la bibliografía que tiene de distinto tipo, distintas características, y está organizada también, como en las unidades anteriores, de un modo progresivo en su complejidad, ¿no? Vamos a trabajar con un texto de un libro de divulgación que es muy, muy interesante y es un aspecto poco trabajado que tiene que ver con la proscripción y con el antiperonismo para iniciar esta secuencia, precisamente porque se inicia con el golpe de Estado que tiene por objetivo inicial derrocar al peronismo. Y luego sí vamos a retomar entonces con otros textos los procesos de recomposición democrática hasta llegar a la fractura de los derechos humanos en torno a la última dictadura. Nuevamente queda abierto el espacio del foro, de esto siempre es una permanente en nuestra cátedra y saben que es importante que nos comenten allí. Y es muy importante también, aprovecho también para reforzar esto que ya dije, a riesgo de ser reiterativo, que hagan uso del foro, ahora ya que pasamos la etapa, si ustedes quieren, de aclimatación, de ambientación, que hagan uso del foro un poco más consciente y atento a las intervenciones que ya se realizaron, ¿no? Porque si bien
Hay una predisposición de la cátedra y eso se ve en los foros, ¿no? Que estamos, a diferencia de otras cátedras, respondiendo constantemente y no en horarios fijos. Es importante sí que ustedes también hagan ese ejercicio de lectura y de revisión de las dudas porque les sean útiles también, ¿no? El foro no es una mensajería instantánea, sino que es un espacio de comunicación, de resolución de consultas y siempre decimos esto también, ¿no? Es quizás lo que se está consultando no se me ocurrió, pero me es útil saberlo. Y en ese sentido, entonces, el pedido, el encarecido pedido de que lean las intervenciones que ya realizan quienes comparten con ustedes la cursada de esta materia para evitar las reiteraciones y evitar entonces ese caudal de mensajes que suele ser un poco abrumador por momentos, ¿no? Cuando llegan muchas consultas. Lo digo a esto no para que no consulten o porque nos moleste, sino para que vayan familiarizándose con la dinámica de la cursada de una carrera a distancia y con el uso específico que tienen los foros, ¿no? La idea de esos foros es que sea un espacio público de consultas, pero que nos sirva a todos y no una mensajería directa o instantánea como tenemos a partir de otras herramientas y en otros casos. Esperamos entonces que esta unidad también sea de su agrado, que sea estimuladora. La idea que tenemos desde Historia de las Instituciones es no contarles una verdad, sino estimular su curiosidad para que desde acá se vayan a leer otras cosas, se interroguen por otros aspectos y busquen ustedes información con los criterios señalados en torno a sus temas de interés. Muy buena jornada entonces y quedamos en contacto.